juntos cantamos. Juntos podemos cantar. Él es el que lucha por nosotros. Su preciosa sangre nos limpia de todo pecado. Si tú lo crees, entonces juntos podemos cantar. Él lucha por nosotros. Amén. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Podemos decir juntos: viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Él lleva nuestras cargas y está a nuestro lado. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre doy, levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. En esta parte que sigue, dice que Dios está con nosotros, que Él vence las tinieblas, que su reino se establece en nuestras vidas y eso nadie lo va a mover, que su preciosa sangre nos limpia de todo pecado. ¿Usted lo cree? Vamos entonces juntos y cantamos. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, y en tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, y en tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo
solo gritaré, gritaré. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu reino se establece en este lugar, Señor. Puedes levantar tus manos, iglesia. Establece tu reino en este lugar. Puedes levantar tus manos y orar. Señor, establece tu reino en este lugar. Establece tu reino en mi familia y en mi casa. Establece tu reino, Señor, en mi vida y que no se ha movido por nada. Ven y establece tu trono en mí, Jesús. Ven y establece tu trono aquí. Que el Rey vencedor tome su lugar. Establece tu reino y tu trono aquí. Que nada ni nadie lo pueda mover. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de su gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Te bendecimos, Señor. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar, Señor. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Jesús venció la muerte y el pecado y la separación que había entre Él y nosotros por la eternidad. Jesucristo la pagó por el precio de sangre. Por eso la palabra dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Porque gracias a ese sacrificio, a ese amor, a esa preciosa sangre, tú y yo tenemos libertad para siempre y vida eterna en abundancia. Por eso hoy proclamamos el nombre de Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, Señor, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Sé exaltado, Señor, sé exaltado.
eres digno de alabar. No hay otro nombre igual, sé exaltado. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual al de mi Jesús, mi Señor. Nombre sin igual, nombre sin igual, Señor Jesús. Digno, 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 digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de digno de alabar, Señor. Solo levante sus manos y su voz, y que las alabanzas de aquellos que han sido comprados por la sangre de Jesús puedan subir ante el trono de la gracia del Rey, en donde encontramos socorro, en donde encontramos salvación. Que tus alabanzas puedan llegar hasta ese lugar. Digno, 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 Señor. Gracias te damos, Jesús. Digno, 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 digno de toda adoración. Digno de toda adoración. Digno de toda mi canción, Jesús. Tú eres digno, Rey. En el nombre de Jesús. Por tu sangre fui comprado, por tu preciosa sangre fui comprado, mi Rey, mi Salvador, hoy te alabo. Sea bendecido. Y la sangre de tu precioso Hijo Jesucristo nos limpió de todo pecado. ¿Cuántos pueden decir amén y gloria sea el Señor para siempre y siempre y siempre? Amén. Dale un aplauso a Jesús, dale un aplauso a su presencia, dale un aplauso a nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Que tu preciosa luz brille aquí siempre, Jesús. Señor, solamente queremos que tu preciosa luz alumbre nuestro corazón y nuestra mente en esta hora, y que todas las tinieblas sean disipadas, para que tu preciosa palabra caiga sobre nosotros con poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
prepararse, tomar su lugar para este tiempo. Buenos días. Quiero que me acompañen cerrando sus ojos y vamos a cerrar este momento, este tiempo de alabanza a nuestro Dios, de agradecimiento, con una oración de agradecimiento. Así que vamos a orar. Amado Padre, hermoso Jesús, solo queremos decirte gracias. Gracias por ese sacrificio en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados, para limpiarnos, para salvarnos, para redimirnos de un destino donde nos iba a llevar a la muerte eterna. Pero por tu sacrificio, por tu amor, por tu gracia, es que ahora no somos condenados, sino que somos salvos. Y somos llamados a una vida diferente, a una vida eterna en ti, Jesús. Gracias porque podemos escuchar tu llamado, tu mensaje, tu amor, tu gracia sobre cada uno de nosotros. Pero no somos los únicos que hemos recibido tu llamado y tu mensaje, sino que nos das la bendición de poder también venir junto con nuestras familias y también llevar este mensaje a los que nosotros amamos y también a los que conocemos, porque tú amas este mundo, porque tú amas a las personas de este mundo y las quieres salvar. Te damos muchas gracias porque nos permites tener un lugar donde cada domingo podemos reunirnos, congregarnos. Nos permites tener un tiempo en el que podemos alabarte, cantarte con música en vivo, Señor, y elevar nuestras oraciones, elevar nuestros corazones a ti, presentarte estas ofrendas de alabanza que nacen de nuestro corazón, el levantarte las manos, Señor, el orar, el estar aquí, Padre. Te agradecemos porque tu presencia está aquí. Nos permites honrarte, nos permites alabarte y glorificarte. Ahora aquí te entregamos nuestro corazón, lo rendimos, te prestamos nuestros oídos para lo que tú en esta hora has preparado para hablar a cada uno de nosotros, a esta tu iglesia. Y a todos los que también están con nosotros a través de las redes sociales y a través de la transmisión. Por Cristo Jesús, amén. Es una enorme bendición poder tener un lugar en el que nos reunimos cada domingo para juntos, ¿verdad? Esto es iglesia, el estar juntos, cantándole a Dios, agradeciéndole, orando, el poder disfrutar de cada bendición que Él nos da. Y también el venir a pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Porque en la semana, ya sea lunes, martes, miércoles, hay pruebas, hay desafíos que enfrentan cada uno de nosotros. Algunos en la enfermedad, algunos en la economía, algunos en el trabajo, algunos en el hogar, algunos con las familias, pero de alguna manera todos llegamos a este lugar con el propósito de agradecerle a Dios, de buscar a Dios, de escuchar su voz y de salir de este lugar fortalecidos. Amén. Pues quiero que continuemos con la serie que Dios me permitió empezar en este año. La serie se llama He decidido seguir a Cristo. Así titulé la serie, He decidido seguir a Cristo.
y está basada en el libro de los Hechos. Y apenas hemos visto el capítulo 1 de Hechos. La última vez vimos el capítulo 2, pero solo 4 versículos. La verdad, hay mucho que Dios nos enseña de este libro. Hoy vamos a ver el libro de los Hechos, versículos 4 al 13. Son los que vamos a estar viendo, que es lo que nos da tiempo, y ya después seguiremos con todo el resto del capítulo. Les comenté que cada vez que pueda yo compartir un mensaje, les voy a compartir una historia real de aquellos que decidieron seguir a Cristo, no importando si tenían que morir, tenían que ser encarcelados, tenían que ser golpeados, con tal de seguir a Jesús. Y ese es el testimonio de una mujer cristiana llamada Ana María. Ella es de Eslovaquia. Ana María es una joven cristiana eslovaca y permaneció por meses en la cárcel debido a que estaba involucrada con la iglesia clandestina. En los países donde esto sucede está prohibido tener este tipo de reuniones, ¿sí? No hay esa libertad. Es un país comunista, un país donde está prohibido si crees o predicas otra cosa diferente a la del gobierno. Y si tú lo haces, o es motivo de cárcel o es motivo también de muerte. Entonces, cuando el cristianismo llega a este tipo de lugares, pues la iglesia, los hermanos, tienen que reunirse de manera clandestina, a escondidas. No pueden tener bocinas ni micrófonos, todo tiene que ser en silencio, sin luz, apagado. Es como tienen que alabar a Dios, como tienen que predicar, ellos difícilmente todos tienen una Biblia. Aquí todos podemos tener acceso a una Biblia, en estos lugares no, por lo tanto la tienen que memorizar. Uno que tenga la Biblia, él se las lee y los demás la memorizan. Es así como ellos viven la vida cristiana. Entonces Ana María estaba en la cárcel porque estaba involucrada con la iglesia clandestina. La llevaban con regularidad a una habitación donde un guardia la golpeaba para obtener información acerca de los otros cristianos en su iglesia. Por la gracia de Dios logró resistir las golpizas, incluso utilizó esos tiempos para hablarle al guardia que la estaba golpeando, para hablarle del amor de Jesús. Pero el guardia se burlaba de ella y le decía: si no me cuentas los secretos de tu iglesia, te golpearé hasta acabar con todos tus amores que me dices, ¿verdad? Porque le hablaba de que Jesús era amor, del amor de Dios. Y ella le decía: yo tengo un amor, el más dulce de todos, respondía Ana María cada vez que el guardia se burlaba de ella. Le decía: él es amor, su amor no busca placer, sino que procura llenar a otros de alegría. Desde que conozco a este nuevo amor, también solo puedo amar. En mí ya no hay odio, solo hay amor. Y tú ahora tienes odio, le decía al guardia. Pero yo te ruego que conozcas a este amor para que aprendas a amar. El guardia estaba tan enojado que la golpeó hasta que se desmayó. Cuando volvió en sí, Ana María vio al guardia sentado con mucha tranquilidad, como si estuviera pensando profundamente, y al final este guardia le dijo a Ana María: ¿quién es ese amor tuyo del que me estás hablando? Ana María le dijo todo acerca de Jesús. Le habló de Jesús, le dijo quién era y por qué vino Jesús al mundo. Y cuando le preguntó el guardia cómo hacer a Jesús su amigo también, ella le dijo que debía arrepentirse y bautizarse. Entonces el guardia le dijo: entonces bautízame enseguida o te mato. Ana María lo bautizó y más tarde ese guardia se convirtió en un prisionero con los mismos que él había golpeado antes, porque ahora conoció el amor verdadero. Son personas que decidieron seguir a Cristo, personas que tenían el corazón encendido por el Espíritu Santo, que fueron llamados, que fueron empoderados por el Espíritu Santo, pero se convirtieron en testigos de Jesús, en testigos del mensaje de amor de Jesús, en testigos del reino de Dios, en testigos de lo que Jesús había predicado. Es uno de los casos, de muchos casos, que tenían el corazón encendido. Y es como titulé el mensaje: corazones encendidos. Esta es la parte número 2. Ya prediqué la parte 1, esta es la parte 2. Y quiero que me acompañen ahí en su Biblia
al parecer también va a aparecer ahí en la pantalla, porque es Hechos 2, del 4 al 13, en la versión Nueva Traducción Viviente, es la que voy a estar utilizando. Si tú no traes tu Biblia física y traes tu celular, lo puedes abrir ahí en tu Biblia también virtual. Dice así: y todos los presentes fueron llenos ¿de qué, hermanos? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas o lenguas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Ojo, aquí este es uno de los momentos histórico, ¿verdad? Que sucesos extraordinarios, sobrenaturales, que hizo un parteaguas en la iglesia, en los primeros cristianos, ¿sí? Los primeros seguidores de Jesús. Aparte de los discípulos, ya había alrededor de unos 120 discípulos, 120 seguidores de Jesús. Ya eran una iglesia con 120 personas, ¿verdad? Compuesta por los discípulos, que eran 11, ya no estaba Judas, y compuesta por María, la mamá de Jesús, por María la Magdalena, por otras mujeres también. Ya estaba conformada la iglesia que había visto a Jesús, que había vivido con Jesús, que había escuchado a Jesús, que había convivido con Jesús, que había visto morir a Jesús y que había visto resucitar a Jesús. Entonces también es uno de los momentos que ha causado mucha controversia a lo largo de los años en las iglesias, al grado que esto ha causado divisiones. Hay iglesias con una postura y hay iglesias con otra postura y hay iglesias con otra postura. O sea, hay posturas diferentes referente a esto, donde muchos, la postura que tienen se le llama cesacionista, que dicen que el hablar en lenguas ya no debería suceder, que esto fue para ese tiempo con un propósito específico y hoy en día ya no debería suceder y que ya no sucede y que eso ya acabó. Esa es una postura. Y hay otra postura que dice que si tú tienes al Espíritu Santo debes hablar en lenguas, y si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu Santo. Esta es otra postura también, ¿verdad? Y nosotros lo que tenemos la postura de en medio, la postura neutral, central, ¿no? O que creemos que aún se puede hablar en lenguas, los dones existen, aún todavía. ¿Por qué? Porque nosotros no somos quien para decirle a Dios que ya no haga nada. Nosotros no somos quien para decirle a Dios, Dios, no, ya, que nadie hable en lengua, ya, Dios, que nadie haga milagros, que nadie haga sanidades, no somos quien para decirle a Dios que ya se acabó, ¿sí? Dios es el que decide hacer lo que quiera hacer en el momento que Él lo quiera hacer y cuando lo quiera hacer, hermanos. Eso aquí lo dice, y entonces el Espíritu Santo les daba de esa capacidad. Aquí quien decide cuándo hacerlo y dónde hacerlo es el Espíritu Santo. Nosotros nos tenemos que someter. Y lo que creemos también es que claro que sí hay una manera de cómo nosotros podemos hacerlo. Bueno, sigo leyendo el versículo 5, dice: en esa ocasión había judíos devotos, o sea que había personas que se habían convertido al judaísmo y que seguían la religión del judaísmo al pie de la letra. Dice, pero había de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Ok, había gente de otros países que hablaba otro idioma, que no hablaba solo el hebreo o el griego, hablaban otros idiomas, que se convirtieron al judaísmo, ¿sí? O sea, en la religión del judaísmo se convirtieron, pero eran judíos de otros países y ellos hablaban otros idiomas. Y aquí sucedió que escucharon un ruido, vinieron y se sorprendieron porque estaban escuchando a los 120 seguidores de Jesús hablando en idiomas que ellos conocían desde niños. O sea, un idioma que se tiene que aprender, que lo tienes que aprender desde que naces, no solamente de un día para otro. Entonces estaban sorprendidos. Versículo 7 dice, estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Preguntaban. ¿Cómo puede ser? Exclamaban, todas estas personas son de Galilea. Ahorita van a saber por qué dicen son de Galilea. Es como si dijeran son de Veracruz, o son de Tepito, o son de Iztapalapa, y están hablando esto. El versículo 8, y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos,
medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. 15 idiomas diferentes, 15 naciones, 15 países que hablaban ahí. O sea, aquí esta lista representa 15 países o 15 lenguas diferentes, 15 idiomas diferentes. Okay, se enlistaron aquí estos 15, no se dieron más idiomas, solamente se ponen aquí estos 15. Y dice, sigo leyendo, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. No falta, ¿verdad?, el que cuando algo sobrenatural sucede, cuando el Espíritu Santo hace algo, no falta los que dudan y no reconocen la obra de Dios. Entonces, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. ¿En respuesta a qué? A ser llenados del Espíritu Santo. Ellos fueron llenados del Espíritu Santo, los presentes, no solamente los apóstoles, porque no, esto nada más es para los pastores o para los misioneros, no. Estaban los 120 y los 120 comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Estas lenguas, ¿verdad?, eran lenguas que nunca les habían sido enseñadas. Hablaban según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Esto es lo extraordinario, esto es lo sorprendente, que de repente estaban hablando en un idioma conocido para otros, ¿verdad?, pero nunca lo aprendieron, nunca fueron a un salón a aprender idiomas, nunca lo aprendieron. Fue algo sorprendente, algo sobrenatural. Eran hombres, que estaban ahí juntos, y mujeres estaban ahí reunidos como Jesús les había dicho. Estaba ocurriendo algo extraordinario, se estaba cumpliendo lo que Jesús les había prometido. Él les dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me sean testigos. ¿En dónde? ¿Se acuerdan del primer lugar en dónde? Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Y dónde ocurrió esto? Está en Jerusalén, está ocurriendo lo que Jesús les dijo, me van a ser testigos. ¿Qué estaban hablando los 120 discípulos en otros idiomas? ¿Qué estaban hablando, hermanos? Lo que acabamos de leer, ¿qué dice la Escritura? Las maravillas de Dios. Estaban ellos solo alabando a Dios, reconociendo quién era Dios, quién era Jesús, alabando a Dios. Y las otras personas que no eran cristianas, que se habían convertido al judaísmo y eran de otra nación, dice, estamos escuchándolos en nuestro idioma hablando las maravillas de Dios. O sea, estamos escuchando el lenguaje que ellos tienen con su Señor. Estamos escuchando cómo ellos alaban a su Dios, cómo alaban a su Padre, cómo alaban a Jesús. Estamos escuchándolos cómo ellos tienen una relación con Dios. Esto es lo extraordinario, y esto hoy puede seguir ocurriendo. No precisamente tienes que hablar en alemán o italiano para predicarle a otro. A lo que voy es que cuando tú tienes el Espíritu Santo y le compartes a otro, lo que sucede es que la otra persona escucha el mensaje de Dios en su lenguaje. ¿No te ha sucedido, no te ha pasado que de repente estás compartiéndole a alguien de Jesús y cuando tú terminas, esta persona entrega su vida, llora, oras por él y entrega su vida a Jesús y hay un cambio, y después tú dices, ¿de dónde salió todo esto? ¿De dónde hablé todo esto? ¿Cómo es que hablé esto? El Espíritu Santo habló en un idioma comprensible para la otra persona entendió el lenguaje de lo que le estabas diciendo. Porque acuérdate que la palabra y la Escritura para la gente que no conoce a Dios es locura, no lo entiende. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y tú abres tu boca para hablar de Jesús, hablar de la palabra a otros, lo que sucede es que la otra persona, por el poder del Espíritu Santo, va a escuchar el mensaje que le estás dando en el lenguaje correcto.
en el lenguaje de Dios. Y ese lenguaje es el lenguaje del amor, el lenguaje de la gracia, el lenguaje de la misericordia. Y eso es lo que está sucediendo en esta situación. Ellos solamente recibieron el Espíritu Santo, empezaron a alabar a Dios. Fue lo primero que hicieron, alabar a Dios, a hablar de las maravillas de Dios. Y el milagro sorprendente es que las personas que hablaban medo, persa, griego y otros idiomas empezaron a escuchar cómo este grupo de 120 personas estaba alabando a su Señor. Y ellos dijeron: esto es extraordinario, porque sabemos que son galileos, y los galileos no fueron a la universidad. Los galileos no son elocuentes. De hecho, si sabes que se decía históricamente que la comunidad, tú eras galileo, tú vivías en Galilea y no podías hablar bien las palabras, ¿cómo se llama? Culturales, algo así de la garganta. No podían hablar, pronunciarla bien, y se comían las sílabas. Yo le dije a mi esposa cuando estaba diciendo: ¿no será que yo era galileo? Porque les voy a decir por qué. A mí me pasa esto. Yo no sé, yo creo que yo mismo me he diagnosticado soy disléxico, porque a veces invento palabras, fusiono una con otra y pum, invento una ya. O me como las palabras o las digo al revés y todo eso. Y esto lo tengo desde antes. Entonces yo le dije a Dios: ¿por qué quieres que yo predique si no sé hablar? O sea, soy burro para hablar, o sea, me trabo al hablar. Pero sé que es el Espíritu Santo el que me usa para hablar. Él es el que me usa. Yo sé, y la primera vez, si ustedes hubieran escuchado el primer sermón que prediqué, yo tenía 19 años. Dije una barbaridad, muchas barbaridades. Me trabé, me enredé, salí y cuando terminé de predicar me fui a llorar. Le dije: Dios, ¿por qué? Yo ya no quiero hacer esto. Después de la reunión, 2, 3 hermanos se me acercaron y me dijeron: gracias, porque lo que Dios dijo a través de ti me bendijo, era lo que yo necesitaba. Ahí es donde supe que entonces lo extraordinario no es que tú hables o en lenguas o no lenguas o en otros idiomas, lo extraordinario es que cuando te dejas usar por el Espíritu Santo, otros escuchan lo que Dios les quiere decir. Eso es lo extraordinario. Y esto es lo extraordinario de aquí, que estas personas estaban reunidas solamente obedeciendo a Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? Quédense aquí en Jerusalén, porque cuando estén aquí juntos van a ¿qué? Recibir el Espíritu Santo y van a poder ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos dijeron: vamos a obedecer a Jesús. En Hechos 1 vimos que hicieron, estaban ¿qué? Orando juntos, estaban unidos y estaban clamando. Y en eso ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué fue lo primero que hicieron? Alabar a Dios, hablar de las maravillas de Dios. La multitud de muchas naciones se juntó en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés. Acuérdense, muchas de estas personas eran las mismas. La multitud que ahorita había escuchado a los discípulos hablar en su idioma, ¿qué crees? Eran muchas de esas personas, son los mismos que estaban juntos en la fiesta de la Pascua cuando la multitud gritó: crucifíquenlo. Eran los mismos. La misma multitud que estaba gritando: queremos a Barrabás, crucifícalo, a Jesús, gritándole a Jesús. Eran parte, la mayoría de la misma multitud que ahorita está siendo testigos del Espíritu Santo hablando en su idioma. Eran los mismos. ¿Y por qué se reunieron? O sea, ¿por qué se juntaron? Porque escucharon un estruendo, escucharon un ruido tan fuerte que por eso hizo que se reunieran. Por eso fue el ruido. Dios ocupó ese ruido para que todos dijeran qué está pasando y fueron a donde estaban en el aposento alto. Ahora, tú dices, a ver, eran 120 seguidores en una casa. ¿Quién tendrá aquí la casa más grande aquí? A ver, levante la mano. ¿Quién dice, mi casa es grande, tiene un patio grande? A ver, ¿quién? Para que al rato le caigamos ahí. No, pero imagina, aunque tengas la casa más grande, en serio, ¿cabrán 120 personas ahí? Y más si vamos como el hermano Carlos y yo, que sí le entramos a la comida. Imagínate, ¿va? Entonces, imagínate, entonces no era una casa común, ¿sabes? Había 120, aquí vemos como unos 80 más o menos, considero. Imagínate 120
Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, estaban en se le llama, acuérdense que dentro de las seguidoras estaba Juana, que era esposa de la corte de Herodes. Entonces ella consiguió un lugar que estaba junto al templo. En ese lugar junto al templo era una estructura enorme que tenía un porche enorme, tenía columnas y cuartos. Entonces en ese lugar era un salón. Ahí sí cabían 120 personas. Pero estaba junto al templo. ¿Y la multitud en dónde estaba? En el templo, porque estaba adorando, ¿verdad? Estaban haciendo todos los rituales judíos. Entonces, como escucharon el estruendo, fueron rápidos, estaba ahí cerquita. Y entonces la multitud venía, ¿verdad?, a esa corte del templo, a ese salón del templo donde estaban los 120 discípulos ahí, ¿cómo se llama? Orando, hermanos. Entonces ellos empezaron a escuchar las maravillas de Dios en su idioma. Y entonces dijeron, ¿cómo es que este grupo está hablando en idiomas de nosotros? O sea, estaban sorprendidos, estaban atónitos, estaban maravillados. Y unos sinceramente reflexionaron y dijeron, ¿qué querrá decir esto? O sea, unos sinceramente estaban meditando diciendo, esto como que me suena a algo que yo he leído en las escrituras. Porque acuérdate que ellos no tenían Biblia, pero cuando iban al templo les leían las escrituras. Isaías, el Antiguo Testamento, el Pentateuco. Entonces ellos estaban como, ¿qué querrá decir esto? Esto está como que muy sorprendente. Otros lo usaron como un pretexto para descartar la obra de Dios y dijeron, están borrachos. Hay gente que va a descartar lo que tú haces a través de Dios, lo va a descartar y va a decir, esto no es obra de Dios. Cosas que suceden a través de Dios, que Dios está obrando, habrá gente que va a decir, esto no es obra de Dios, no lo va a ver como obra de Dios. Y mira, me llama la atención la frase que utilizan, ¿no son galileos estos que hablan? Te voy a decir por qué. Las personas galileas eran conocidas como personas vulgares y no muy buenos para hablar. O sea, eran del barrio, eran chilangos. En serio, o sea, imagínate, eran pescadores. Tú no sé quién aquí es pescador, ¿verdad? Pero no se conoce cómo es el lenguaje de los pescadores. Cómo hablan. Aquí hay mucho pescador, mucho que se dedica a la pesca. Todo el día están, cómo hablan en albures, ¿no? Doble sentido, groserías, cosas como esas, ¿no? La gente de Galilea era conocida así. Esa era la reputación. Pero ahora estos galileos habían seguido a Jesús y había sucedido algo en ellos. El Espíritu Santo ahora estaba en estos galileos, en estos pescadores. Esto es lo extraordinario. Que lo que tú piensas, ay, ¿este qué va a saber? ¿Este qué me va a enseñar? Pues a el que menosprecies es el que Dios puede convertir en un siervo de Dios. Por eso es que mi familia y yo hacemos mucho énfasis en los niños, en la generación que viene. Mira, te voy a decir algo, nosotros adultos, ya, o sea, la verdad desperdiciamos el tiempo, somos indiferentes ante las cosas de Dios, no leemos la Biblia, no nos congregamos como deberíamos congregarnos, pero ¿y los niños? O sea, yo pienso esto, que Dios dijo, ok, tú no quieres, ok, voy a usar a los niños, voy a usarlos a ellos. Porque esta generación, ¿verdad? Esto pasó en el pueblo de Israel, ¿te acuerdas? La generación que salió de Egipto entró a la tierra prometida, no. ¿Por qué? Por desobedientes y rebeldes, por dudar de Dios. Y ninguno de los que fue librado de Egipto entró en la tierra prometida. ¿Quién entró en la tierra prometida? Sus generaciones, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos quizá, no sé. Sus nietos entraron a la tierra prometida. Aquí lo interesante es, si tú y yo no estábamos siendo diligentes en las cosas de Dios, bueno, no estorbemos a los niños, no estorbemos a la generación que viene, invirtamos en ellos. Lo que tú y yo ya no pudimos hacer para Dios, bueno, entonces hay que ayudar a los niños para que ellos sí sean usados por Dios. Ellos amen a Dios, ellos sirvan a Dios, ellos se entreguen a Dios, ellos prediquen a Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque sabemos muchos de aquí en la iglesia que ya con 30 años de cristianos y siguen queriendo lechita espiritual, siguen actuando como bebés, se siguen enojando porque el pastor no los saludó, se siguen enojando porque el pastor no los fue a visitar.
Y después de 30 años de cristiano, Dios, en verdad que yo digo, Dios, oye, no te pases. Y dice Dios, mejor voy por un niño, ¿verdad? Le enseño del amor de Dios, maduro. Hay niños en serio en la fe que están más maduros que los adultos en la fe, porque creen más en la palabra de Dios. Tú les dices, Dios es amor. Tú les cuentas las historias de la Biblia a los que son maestros y ellos las creen. Y preguntan y quieren aprender más de todo eso. Entonces, por eso es que nosotros no deberíamos como que ellos o los jóvenes o los adolescentes, porque todos ellos pueden ser usados por Dios con poder a través del Espíritu Santo. Yo lo creo. Y estas personas igual discriminadas, son galileos, ¿cómo es posible? Esto los impresionó más. Porque ¿cómo es que tiene ahora esta habilidad de hablar con elocuencia otras lenguas? Los están hablando en otro idioma, pero correcto. O sea, lo están hablando bien, como si fueran ellos también los mismos que nacieron hablando así. Estaban maravillados. Porque les vuelvo a decir, los galileos tenían dificultades para pronunciar sonidos guturales. O sea, tenían problemas para hablar. Entonces la gente de Jerusalén, esto es lo sorprendente, los menospreciaba como provinciales. Son indios, son del ranchito. Pero esos del ranchito y esos indios, el Espíritu Santo los usó para hablar de las maravillas de Dios. Todos hablaban en lenguas diferentes. Sin embargo, escucha, todos hablaban en lenguas diferentes, pero estaban unidos. ¿Te recuerda algo? En Génesis, la Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Todos estaban, fueron divididos por las. Dios dijo, ok, les voy a hacer que hablen diferentes idiomas, ¿verdad? Porque estos están rebelándose contra mí, porque quieren hacer su propio imperio, su propio reino, su propia ciudad, y se quieren olvidar de mí. Y entonces hace que hablen diferentes idiomas, pero se dividen, se separan. Y en esta ocasión ocurre lo contrario. Hablan diferentes idiomas, pero ahora, dice Dios, los voy a unir. Estaban unidos. Eso es lo sorprendente. Había unidad en estos 120. Ahora, escucharon hablar en 15 idiomas diferentes. No creo que los 120 estaban hablando en los 15 idiomas diferentes. Quizá algunos estaban hablando en otros idiomas no conocidos, en otros idiomas que no eran entendibles inteligentemente para la inteligencia del humano. Entonces, pero sí había 15 idiomas que sí podían entender. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué debemos pensar sobre esto de hablar en esas lenguas, en estos idiomas? Porque, como les dije al principio, causa mucha controversia. Bueno, lo que nosotros deberíamos es preguntar, ¿cuál es el propósito de Dios para este don de lenguas, para este don de idiomas en este momento, en esta ocasión? Porque algunos piensan que el don de lenguas fue dado principalmente como una señal para los no creyentes. Unos dicen, Dios lo ocupó para los no creyentes como una señal. Pero cuando tú vas a la carta de Corintios, en 1 Corintios, Pablo, en el capítulo 14, habla sobre las lenguas y él dice que es una manera de relacionarse con Dios, que no es para los no creyentes, es para los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros lo que deberíamos ver es cuál es el propósito, por qué Dios hizo esto, cuál fue la razón de que Dios hiciera esto. Bueno, la razón es, uno, porque estaba cumpliéndose la promesa de Jesús de que el Espíritu Santo iba a venir. Y lo segundo es para que ellos alabaran a Dios y que fueran también testigos del mensaje de Jesús a los no creyentes. Esa es la razón principal de por qué sucedió esto, por qué en ese momento. Ya no se vuelve a repetir algo así, Lo que pasa en Corintios, en la iglesia de Corintios, es muy diferente a lo que ocurre aquí en Hechos. Entonces ya no vuelve a repetirse este mismo suceso, pero lo que sí es que Dios, claro que da el don de lenguas. Ahora, ¿cómo lo da? De una manera, es para comunicarse con Dios y lo puede hacer en cualquier momento. Te voy a contar algo que fue verídico. Cuando estábamos en el seminario, un pastor nos comentó que un pastor bautista fue a una sierra de Chiapas a predicar, lo invitaron a predicar, pero habían reunido a varias comunidades de Chiapas que hablaban en un dialecto diferente al español.
Entonces habían hecho un evento para compartirle a esas comunidades de Jesús, ¿verdad? Entonces era como una campaña evangelística, así se conoce. Este pastor fue invitado para llevar el mensaje a esa campaña evangelística e iba a tener un intérprete. Este intérprete iba a traducir todo lo que el pastor, porque el pastor no hablaba ningún dialecto, él solo hablaba español, así como yo, a duras penas, ¿no? Y el intérprete le iba a traducir a la gente en el dialecto. Entonces llegó la hora, llegó el pastor, está listo, ya oró, estaba estudiando, había estudiado su mensaje, pero ¿qué creen? El intérprete no llegaba. Y no llegaba, ya estaba la alabanza y no llegaba, ya iba a tocar el momento de la predicación y el intérprete no llegaba y no llegó. Y entonces el pastor dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dijo, bueno, pues a ver qué hago. Y se paró y solo dijo, buenas tardes, que Dios les bendiga. Y empezó a predicar. Y empezó a predicar y empezó a predicar y empezó a predicar. Y al final de la predicación dijo, quiero orar por ustedes. Y como 100 personas pasaron al frente, se arrodillaron y entregaron su vida a Jesús. ¿Qué sucedió? El pastor, cuando se paró ahí, empezó a hablar en el dialecto de las personas y dio el mensaje. Cuando el pastor dijo amén, dejó de hablar en ese dialecto y volvió a hablar en español. Esto es algo que, y este pastor tiene el don de lengua. No, en ese momento Dios quiso hacer eso porque quería llevar el mensaje a esa comunidad en un lenguaje que ellos entendieran. Entonces, si tú tienes el don de lenguas o no lo tienes, no te preocupes. El Espíritu Santo te va a usar para hablar en el lenguaje que tengas que hablar, en el lenguaje de la persona que tenga que escuchar el mensaje de Dios. Porque hoy en día muchos dicen, ¿no? Hay esa postura de si tú no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. No es cierto. La verdadera evidencia de tener el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, templanza, dominio propio. Esa es la evidencia. Ser como Jesús es la evidencia que tienes al Espíritu Santo. El hablar en lenguas es algo que Dios quiere dar extraordinariamente a algunos. Algunos sí, algunos no. Yo estoy muy sorprendido porque hace unos años a mí Dios me permitió hablar en lenguas también, pero eso solamente lo hago con Dios. Cuando yo estoy en mi tiempo devocional, cuando estoy adorando a Dios, cuando estoy tan metido en la alabanza, en la adoración con Dios, de repente empiezo a hablar en lenguas. Y mi hija el otro día me preguntaba, porque me escuchó cuando estaba orando, me dijo, ¿y tú entiendes? Le digo, en mi cabeza lo entiendo, aquí lo entiendo, pero no sé el significado de lo que estoy diciendo, pero en mi cabeza entiendo que le estoy dando un reconocimiento a Dios, una alabanza a Dios, y esto y eso y esto. Pero eso es para con Dios. Yo tengo el don de lengua, no sé, yo digo que no lo tengo, pero Dios me permite en algún momento el poder hablarle en otro idioma, en otra lengua, y agradecerle y alabarle a Él todo lo que Él es. Porque a veces nuestro idioma español se queda corto para reconocer quién es nuestro Señor. Pero no quiere, y ahora, eso es algo que Dios da, pero solo personal. Eso sí, hay que tener cuidado y sabiduría. El don de lenguas es entre tú y Dios. Públicamente solamente dice Pablo, si hay un intérprete, entonces que interprete lo que estás diciendo para que todos los demás puedan ser edificados. Porque todos los dones que Dios nos ha dado, la mayoría, a excepción del don de lenguas, todos fueron para edificar la iglesia. El don de servicio, el don de misericordia, el don de pastor, el don de evangelista, el don de misericordia, el don de dar, todo es para edificar, para bendecir a los demás. Y entonces Dios dijo que voy a dar el don de lenguas también para que ese sea solamente entre tú y yo, para que tú te edifiques y me alabes a mí. ¿Okay? Eso es algo que está y es bíblico. ¿Okay? Esto es algo bíblico, hermanos. Entonces, en esta ocasión lo que sucedió es que las otras personas escucharon hablar a estos 120 discípulos en idiomas que eran conocidos, ¿verdad? Y que eran hablados en otros países. Y esto fue lo sorprendente, esto fue lo extraordinario, que un grupo de 120 personas, galileos, que no eran estudiados, que no habían aprendido el idioma, ¿verdad? Lo hablaron y entendieron que estaban hablando las maravillas de Dios. Esto es lo sorprendente. Hablaron las maravillas de Dios. Estaban alabando a Dios. Entonces,
eso es lo que nosotros debemos aprender hoy, en esta mañana, hermanos. Que cuando tú y yo tenemos el Espíritu Santo, es porque Él quiere que seamos testigos para hablarles a otros del amor de Jesús, del reino, del mensaje de Jesús, del evangelio de Jesús. Y no te preocupes por lo que vas a decir o cómo vas a decirlo o cómo lo vas a hacer, porque cuando tú abres tu boca, el Espíritu Santo va a hablar a través de ti en un lenguaje que la otra persona lo pueda entender. Y no precisamente en una lengua angelical o en otro idioma. ¿Puede suceder? Sí, sí puede suceder. Porque Dios, el Espíritu Santo, puede hacer lo que Él quiere en el momento que Él quiere, en el lugar que Él quiere. No lo podemos detener. Entonces, eso es lo interesante, entender que hablaban en otros idiomas, otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Eso es algo importante. Esto viene del Espíritu Santo y Él es el que decide la forma y la manera. Entonces, esto es algo con lo que nosotros debemos quedarnos, hermanos. Estos 120 personas, claro, no vamos a dar por sentado que los 120 hablaron los 15 idiomas. Quizá de los 120, algunos 30 hablaron esos idiomas, los demás hablaron otras lenguas diferentes, pudieron ser lenguas angelicales, pusieron lenguas que no se entendían, que no eran conocidas. Pudo suceder. Lo que sí vemos aquí, hermanos, lo extraordinario es que cuando después de que sucede esto, Pedro se levanta y empieza a predicar. Cuando Pedro se levanta, dejaron de hablar en otros idiomas los demás. Todos dejaron de hablar. Pedro se levanta, se pone en pie, ¿verdad? Ahí con los 12, y predicó a la multitud como un representante de todo el grupo de apóstoles, de todo el grupo de creyentes que estaba ahí. Y debemos notar que cuando Pedro se levanta, ya no están hablando en lenguas o en otros idiomas. Cuando él empieza a predicar, ahora el Espíritu Santo va a usar a Pedro para dar un mensaje de poder, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Que Pedro alzó la voz. Alzó la voz. Hubo algo que, a ver, ¿es el mismo Pedro que estamos hablando anteriormente, que seguía a Jesús? El mismo Pedro que negó a Jesús hace unas semanas, hace unos días. El mismo Pedro que cuando estaba ahí en la fogata le dijeron: tú eres seguidor, ¿verdad, de eso? No, yo no, ni lo conozco. Ahora este Pedro está alzando la voz. Ahora tenía valor, ahora tenía audacia, ¿verdad? Era totalmente diferente al Pedro que había negado a Jesús, porque ahora este Pedro está lleno del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que hace la diferencia en las iglesias, hermanos. Los que tienen el Espíritu Santo y los que no tienen el Espíritu Santo. Los que no tienen el Espíritu Santo van a vivir y actuar siempre en la carne. Siempre van a ser vencidos, derrotados por la carne. Pero cuando tienes al Espíritu Santo, entonces empieza la lucha. Y el Espíritu Santo te puede ayudar a derrotar la carne, amén. El Espíritu Santo te puede ayudar a vencer tu carne. El Espíritu Santo te puede ayudar a sacrificar tu carne todos los días, a negarte a ti mismo y a tomar la cruz de Jesús y seguirlo cada día. El Espíritu Santo ahora es nuestro ayudador, nuestro consolador, el que nos da poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer con nuestras propias fuerzas. ¿Quieres dejar una adicción? El Espíritu Santo te puede ayudar a vencer ese control de esa adicción. ¿Quieres cambiar un hábito? El Espíritu Santo te puede ayudar a cambiar ese hábito, a dejar ese hábito pecaminoso, ese hábito malo. El Espíritu Santo. ¿Quieres perdonar? Porque se te hace difícil perdonar a la persona que te hizo tanto daño por toda tu vida, por toda tu infancia. El Espíritu Santo te puede dar la capacidad y el poder de perdonar lo que tú nunca habías podido perdonar. ¿Quieres ser una persona llena de amor? El Espíritu Santo te puede ayudar a ser amoroso, a ser amorosa. Eres una persona fría, el Espíritu Santo te puede hacer una persona calurosa. El Espíritu Santo puede hacer eso. Y eso es lo que hizo en Pedro.
Después de ser un cobarde, de negar a su Señor, a su Maestro, ahora el Espíritu Santo le da el valor de pararse en medio de una multitud para empezar a predicar. Alzó la voz. Y mira, lo curioso es que Pedro no enseñó como un rabí. Un rabí se sentaba en medio de los discípulos y les empezaba a enseñar. En esta ocasión Pedro no hace eso. Pedro proclama la verdad como un heraldo, como un predicador, en medio de una multitud que no eran seguidores de Jesús, eran judíos, o sea, seguían al judaísmo, tenían otras enseñanzas, otras prácticas, y entonces él se para y les empieza a hablar de las Escrituras. Este sermón que Pedro predica no tenía preparación, fue algo espontáneo. Yo no creo que Pedro esa mañana se despertó y dijo: me voy a bañar, voy a alistar, ya llevo mi Biblia, mi iPad, porque hoy me toca predicar. Él no sabía que iba a predicar. Él no sabía que después de que se despertó, no sabía que horas después iba a estar ante miles predicando, que vendrían a Jesús como resultado de esa predicación. Pero podemos decir que sí fue un sermón preparado. ¿Por qué? Porque fue preparado con la vida de Pedro. Pedro con Dios, él empezó a orar, empezó a tener una relación con Jesús. Y su vida ahora era una vida que fluía de la relación con Dios, de su amor con Jesús. Y ahora su mente, su corazón, todo estaba conectado con Jesús. Y ahora que tenía el Espíritu Santo, por eso agarró el valor y empezó a abrir su boca y predicó. Y ese día, después de su predicación, 3,000 personas se convirtieron a Jesús, rindieron su vida a Jesús, se bautizaron y formaron parte de la iglesia de Cristo. Eso solo lo pudo haber hecho un corazón encendido. Un corazón encendido por el Espíritu Santo. Un corazón que le crea a Jesús, que le crea a Dios. Y la gran noticia para todos, y con esto quiero terminar, es que eso mismo que sucedió hace miles de años puede suceder hoy en día en tu vida y en tu familia. Porque Dios está buscando corazones para encenderlos. Corazones para avivarlos, corazones en los que se derrame el Espíritu Santo y entonces se enciendan, y esos corazones se enciendan a otros, y esos a otros, y esos a otros, y lo que antes no podían hacer en sus propias fuerzas, ahora lo hagan en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios está llamando a la iglesia Aposento Alto. Es lo que Dios nos está llamando a hacer ahora. Encendernos. Enciende tu corazón. ¿Cómo empiezo, pastor? Empieza tú tomando la decisión de: Señor, yo hoy quiero que enciendas mi corazón. Quiero que tu Espíritu Santo venga sobre mí y me haga hablar las maravillas de Dios. Que me haga un testigo de ti, Jesús. Un testigo de tu reino, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, empezando con mi familia y poder así con mis vecinos y con las demás personas. Y después empieza en tu casa. El pastor decía: ten una célula, empieza en tu casa. Agarra nada más varones. Es algo que como varones deberemos tener la iniciativa. Agarra a tu esposa, a tus hijos y diles: apaga la televisión, apaga las redes sociales, 1 hora. Aquí, vénganse, vamos a orar juntos como familia. Vamos juntos, pon, si tienes Spotify, pon Spotify o YouTube y pon alabanzas para Dios y diles: vamos juntos a cantarle a Dios. Vamos juntos, ahora vamos a leer un versículo. Agarremos el Salmo 1:1, vamos a leerlo, que dice: bienaventurado el varón, ¿okay? Que habla sobre eso. Vamos a pedirle a Dios para que seamos esos varones, esas mujeres que somos bienaventurados. Y empiezas a orar por tu familia. Señor, queremos ser esos hombres bienaventurados, queremos ser esas mujeres bienaventuradas, queremos ser una familia con un corazón encendido que hable de tu amor a otros. Úsanos, Señor Jesús, considéranos como tus siervos. En el nombre de Jesús, amén. Y así empezamos. Así que yo te invito a que juntos podamos hacer eso. Ponte de pie. Quiero terminar con, no sé si muchos sepan cómo murieron los discípulos, pero también quiero compartirte también cómo fue que ellos murieron. Y hoy quiero hablarte sobre Jacobo.
o Santiago, eran conocidos así como Jacobo, después conocido como Santiago. Este Jacobo era hermano de Juan. Él le decían Jacobo el justo. Él sirvió fielmente como cabeza de la nueva iglesia nacida después de la resurrección de Jesús. Jacobo se encargó de la iglesia en Jerusalén. Después, acuérdate que vino la persecución y se fueron a otros lugares, y Pedro lideró otra iglesia, Pablo en Roma, en Filipos y así, otros discípulos en otros. Pero Jacobo se quedó ahí en Jerusalén como el pastor de la iglesia de Jerusalén, de estos 3,000 personas, ¿verdad? O de los que se quedaron ahí. Y ningún incrédulo lograba resistirse a las enseñanzas sin convertirse a Jesús o huir, ¿verdad?, de la predicación de Jacobo. Es por eso que en esa época el sumo sacerdote y otros líderes de esa época, otros líderes judíos, agarraron a Jacobo, lo arrestaron, se lo llevaron hasta lo más alto del templo y le dijeron que negara a Jesús y a su resurrección frente a todo el pueblo que estaba ahí reunido, o lo aventarían al suelo para que muriera. ¿Y sabes qué hizo Jacob? Cuando vio toda la multitud ahí reunida, empezó a predicar. Pues dijo, voy a aprovechar, me tienen aquí, y empezó a predicar de Jesús. Y les dijo, escúchenme todos ustedes, Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Está sentado a la diestra de Dios y vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos. Abajo, la multitud que lo estaba escuchando desde abajo, comenzaron a alabar a Dios y comenzaron a magnificar el nombre de Jesús. Muchos estaban asombrados de su convicción, de la fe que tenía. Y entonces lo empujaron. Los sacerdotes y los líderes religiosos lo empujaron y cayó a una muerte segura. La multitud que estaba ahí viendo todo se quedó callada, pero de repente uno gritó, miren, está vivo. Jacobo no había muerto, estaba de rodillas y estaba orando en voz alta, por todos. Muchos empezaron a recoger piedras para apedrearlo, cuando uno de los sacerdotes corrió hacia Jacobo y dijo, ¿qué están haciendo? Este hombre justo está orando por nosotros y ustedes le quieren hacer daño. Al decir esto, otra persona vino por detrás con un palo y le pegó en la cabeza, y Jacobo murió. Y lo sepultaron en ese mismo lugar. Un corazón encendido por Jesús, que aún hasta la muerte siguió encendido por Dios. Esta serie, he decidido seguir a Cristo. No volvemos atrás. Amado Señor, te damos muchas gracias por lo que hoy tú acabas de hablar a nuestros corazones. Hablaste en un lenguaje que pudimos entender. Tu Espíritu Santo nos habló en nuestro propio idioma. Tu Espíritu Santo nos habló en nuestro propio lenguaje. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo ha hablado en esta hora. Estás llamando a encender corazones. Heme aquí, Jesús. Heme aquí, Señor. Envíanos a nosotros a encender corazones. Enciende nuestro corazón con tu Espíritu Santo. Y úsanos para encender el corazón de hombres, de mujeres, de jóvenes, de adolescentes, de niños, de niñas. Te lo rogamos, Espíritu Santo. Gracias por enseñarnos a través de los discípulos, de los hombres, de las mujeres en el libro de Hechos, de estos seguidores tuyos, Señor. Hombres, mujeres, niños, adultos, que nos enseñan cómo se enciende un corazón por el Espíritu Santo y lo que podemos llegar a ser. Así como has usado a Pedro y a muchos, aquí están nuestras vidas, te las rendimos para que tú nos uses a través de tu Espíritu Santo. Padre, enciende cada corazón aquí en esta iglesia.
Enciende cada corazón, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el bebé que está en el vientre de su madre hasta la persona que ha dicho: yo ya soy demasiado grande para hacer algo para Dios. Aún esa persona, enséñale que tú tienes algo para él o para ella. Que tu Espíritu Santo pueda hacer cosas sobrenaturales, no importando la edad, ni la condición, ni la situación, ni la situación social, ni la situación física, porque para ti nada es imposible. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Lo creemos en el nombre de Jesús. Él está aquí, Señor, nosotros creemos en ti. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Jesús, milagroso. ¿Alguien aquí puede orar esto? Y en este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás. Que harás en mí y en lo que harás aquí y en lo que harás en mi familia. Nosotros creemos en ti, Jesús.
en ti, bendito Rey. Amén y amén. Lo que harás por el precioso poder de tu Espíritu Santo. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees? Amén. Dale un fuerte aplauso, Señor. Yo creo en ti, en lo que tú harás por el precioso poder de tu Espíritu Santo. Puedes voltear con el que tienes al lado. Ponle tu mano sobre su hombro y dile: yo creo en lo que Dios va a hacer en tu vida por el poder de su Espíritu Santo. Yo creo en lo que Dios va a hacer en tu vida por el poder del Espíritu Santo. Si tienes aquí tus hijos, pon tu mano sobre su cabeza. Yo creo en lo que Dios va a hacer en tu vida por el poder de su Espíritu Santo. Yo creo que los que estaban ahí reunidos oraban unos por otros. Yo creo en lo que Dios va a hacer en tu vida por el poder del Espíritu Santo. Y yo hoy lo creo también para ti, iglesia. Lo que Dios va a hacer en tu vida por el poder de su Espíritu Santo. ¿Tú lo crees? Amén. Y es en este mismo corazón que juntos podemos venir ante Dios y ofrendarle y darle lo mejor. ¿Cómo darles obras al Señor?